La década de los 90 fue una que no solo significó el fin de una era por ser esta década la última del milenio, sino que fue en este periodo en el que sucedió uno de los eventos más importantes en la historia de la humanidad, la caída de la Unión Soviética. En la actualidad, su legado se ha visto reflejado de múltiples maneras, no solo por la nostalgia y el irónico pavor que su recuerdo le trae a la gente de las antiguas RSS como del mundo en general, sino por los efectos políticos, sociales y económicos que la disolución de este país contrajo. No obstante, a pesar de que Rusia ya no sea una nación de corte marxista ni autocrática como en el pasado, la actual Federación Rusa comparte muchas características de sus gobiernos anteriores, y una de ellas fue la longevidad del mandato del presidente ruso a la hora de desempeñar su papel. Vladimir Putin, presidente actual de Rusia, ha sido el segundo mandatario más longevo de dicho país solo por detrás de Joseph Stalin, y estando él delante de Leonid Brezhnev, quien conserva el tercer lugar. Pero, ¿cómo es esto posible? Pues esto es de lo que hablaremos en este video y trataremos de explicar. Así que, ¿por qué no comenzamos de una vez? Como mencioné al comenzar este metraje, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas cayó después de la Navidad del 91 y, en su lugar, emergieron 15 nuevas naciones que inclusive algunas de ellas se unirían a la OTAN. No obstante, en el caso de la sucesora legal de la URSS, es decir, la Federación Rusa, este nuevo estado formaría su propia alianza para poder contrarrestar los intereses occidentales en la región. No obstante, la mayoría de los proyectos relacionados con el alejamiento de Rusia con el occidente llegaron con el mandato del presidente Vladimir Putin en el año 2000 y, sobre todo, en su tercer mandato que comenzó en el año 2012 y continuó hasta la fecha después de múltiples situaciones. Pero ya que hablamos sobre esto, ¿por qué no hacemos un breve resumen sobre su vida y carrera política? Vladimir Putin nació en Leningrado en el año de 1952 dentro de una familia soviética ciertamente privilegiada o de gran importancia, ya que su padre fue un oficial de la Marina Soviética y gracias a esto mismo, junto a su excelente desempeño en la universidad, Putin se convirtió en un agente de la KGB en la década de los 70 y serviría en este puesto hasta el año de 1990, año en el que comenzaría con su carrera como servidor público en pequeños puestos hasta el año siguiente, año en el que obtendría su cargo como el presidente del Comité de Relaciones Exteriores de San Petersburgo, sirviendo en este puesto hasta el año de 1996, cuando sería vicedirector del Departamento de Gestión de Bienes durante los 2 años siguientes, hasta que en ese punto se convertiría en el director de la sucesora de la KGB, y, de manera relativamente paralela, serviría como el primer vicepresidente y el secretario del Consejo de Seguridad Nacional. Para la sorpresa de todos, en el último día del año de 1999, el presidente de la nación rusa, Boris Yeltsin, renunciaría a su cargo, dejando como a su sucesor por facto a Putin, quien desde el año 2000 hasta el año 2008 sería el presidente dentro de 2 periodos de 4 años cada uno, destacando durante su primer mandato acciones como el afrontar el conflicto en Chechenia, la moderación de la oligarquía, el reuso del antiguo himno de la URSS, apoyar a los norteamericanos tras el 9/11 y sostener una cercanía polémica con los gobiernos de Hugo Chávez y de Fidel Castro. Sin embargo, fue a partir de este momento en el que este hombre se encontraría frente a distintas situaciones comprometedoras y, desde luego, a la respuesta del interrogante de este video. ¿Y por qué digo esto? Simple,
Putin modificó las leyes rusas para poder así obtener poderes como el de remover a servidores públicos si él lo desease. No obstante, esta clase de acciones se verían hasta su próxima etapa como presidente en el año 2012, época en la que comenzaría a presentar mayores acciones que le otorgaban más poder a su figura, como la posibilidad de ser reelegido cuantas veces fuesen posibles por periodos de entre 6 años. No obstante, ¿qué fue lo que hizo en el lapso de tiempo en el que no fue mandatario de Rusia? Durante los 4 años que duró la presidencia de su sucesor, Putin sirvió bajo el cargo de primer ministro de Rusia pese a las protestas de los comunistas en la Duma y quienes adquirirían una gran fuerza durante este periodo junto a los nacionalbolcheviques, siendo estos últimos ilegalizados previamente a la llegada de Putin a la presidencia por tercera vez en el año 2012, siendo este periodo, y sobre todo el posterior a este, el más polémico y lleno de controversia. ¿Pero a qué se debe esto? Si bien creo que sería de más explicar el principal motivo de esto y que justamente es el más reciente, considero que es momento de dar respuesta a la pregunta de este video nuevamente, la cual podría ser resuelta con el dato que anteriormente había mencionado, es decir, que mientras él era el primer ministro de Rusia, se aprobó la ley que permitía al próximo presidente mantener el cargo por 2 años más al originalmente establecido, y, de igual forma, contaba con un gran apoyo de los ciudadanos, por lo que fácilmente podría seguir aplicando esta clase de reformas y hacer prácticamente lo que quisiera, al también tener un gran apoyo de todo el gobierno en general. Aunque estos dos últimos puntos están cambiando como lo hemos visto a lo largo de estas semanas. ¿Pero acaso esto significará el fin de su poder? Lo que sí podemos asegurar es que la invasión a Ucrania dejó y dejará una mancha no solo en su imagen personal, sino a la de la propia Rusia, quien ha sufrido de una multitud de embargos semejantes a los existentes durante el periodo de la URSS y que todo esto fue orquestado principalmente por una sola persona, quien en busca de beneficiar a su pueblo y traer de vuelta la gloria de su patria, ocasionó el efecto contrario. Cerrando el tema de esta ocasión, realmente me gustaría expresar que este caso es uno extraordinario, ya que claramente podemos apreciar la astucia e inteligencia de este hombre para poder conseguir lo que hizo, aunque, evidentemente y como cierto político mexicano que no mencionaré, usó dichos dotes para el mal. Sin embargo, para finalizar el video, realmente solo me queda hacerles una pregunta. ¿Ustedes consideran adecuado que, si bien Putin ha estado bajo el mando de Rusia de una manera legal, pero muy poco ética y rozando con actos muy cuestionables, él haya hecho todo lo que ha cometido a lo largo de su mandato? En fin, sin nada más que puedo añadir por esta ocasión, hasta la próxima, camaradas.